Y por mí sí, o sea, por el tema de que tenga alguna duda después, pero Claro, No por mi tengo parte problema. igual es bastante Bueno, necesaria la teoría. bueno, no hay problema. Profe, Diga. así como digamos, el experimento que usted, digamos, la experiencia que mostró ahí en la pizarra, em, en internet también hay muchos videos de que usted pone un objeto y viene como una tipo prensa, algo así, y lo empieza a aplastar. No sé si cuenta también para este tema o otro experimento. Bueno, justamente si los esfuerzos que nosotros hemos visto son ejemplos de esfuerzos hemos visto tracción o compresión, este caso es un ejemplo, el que yo puse de someter un material a la tracción, ¿bien? Pero, por ejemplo, si eh, para los que sigan luego ingeniería civil, hay en el laboratorio de civil, hay muchas empresas que a- nos traen, me refiero a la UTN, que brinda como servicio, eh, hace un informe sobre la resistencia que tiene ese material y trae, por ejemplo, una probeta. Y bueno, esa probeta es un cilindro, ¿sí? Que tiene determinadas características de longitud, un diámetro, y se someten a esfuerzos de compresión y se ve qué resistencia tiene ese material. Pero fácilmente nosotros podríamos determinar el módulo de Young para distintos materiales, pero que están sometidos a la compresión. Por eso, lo que estamos, o lo que usted ha visto en Internet como elementos colocados bajo una presión, una prensa, está siendo sometido a un esfuerzo de compresión. Y nosotros hemos visto que la definición del módulo de Young es la fuerza perpendicular por unidad de área, ese es el esfuerzo. Y ese esfuerzo bien puede ser por compresión o por tracción. ¿Se entiende? Sí, profe. Bueno, acá este dibujito, esto se conoce como sistema, eh, acá tenemos un resorte que bien lo podría poner así también, ¿no es cierto? Eh, o sea, acá tengo una fuerza que actúa en una dirección, esta es la posición de equilibrio, el X, y esta es la fuerza cuando el resorte se comprime en la dirección M, por eso aparece como menos Fx. ¿Está bien? Entonces, lo que se hace acá es, supónganse que ustedes tengan un dinamómetro. ¿Qué es un dinamómetro? Es un aparatito que permite, si yo lo coloco acá, conectado acá y tiro, ¿sí? Permite medir los esfuerzos o la fuerza a la que está sometido. ¿Eh? Ya sea que nosotros estemos realizando la experiencia en forma horizontal o vertical. Y llevaríamos eh, eh, los esfuerzos o las distintas acciones que producimos, la fuerza, en función del desplazamiento. Entonces, si nosotros vemos este sistema, por ejemplo, así, ¿está bien? Y acá el resorte tiene una característica, una constante. Ahora vamos a interpretar qué es esa constante. Pero si yo acá aplico una fuerza, ¿sí? Y voy aplicando distintas fuerzas, F1, F2, F3, F sub I, hasta
hasta F sub n, la cantidad de veces o de valores de fuerza a la que están sometidos este resorte, yo podría graficar o hacer una gráfica que sea F en función de X. Ahora, más de uno de ustedes habrá jugado con un resorte, sobre todo tomándolo al resorte, ¿no? Y estirándolo, y lo suelto y los vuelvo a estirar un poco más y lo suelto. Pero ¿qué pasa? Ese resorte no es capaz de resistir cualquier tipo de acción, de cualquier valor de fuerza, sometiéndolo a la tracción. ¿Qué significa? Que el resorte va a estar expuesto a distintos valores de fuerza y cuando yo lo suelte, vuelve a tomar su posición, su longitud inicial, por decirlo de una manera. Es así, pero bueno, yo lo estiré un poquito, lo solté, el resorte sigue midiendo lo mismo. Lo estiro un poquito más y sigue, al soltarlo, sigue manteniendo su posición inicial. Bueno, ese ejemplo también lo podríamos hacer si yo coloco acá el resorte y le agrego un peso, ¿sí? Le agrego una masa que tiene un determinado peso. El resorte se estira y lo mido cuando lo suelto, o sea, le saco el peso, y acá cuando pasó esta distancia, por ejemplo, hasta acá, Profe, ¿puede mover la cámara? esta distancia X, ¿sí? Ahora saco esta masa y coloco otra de mayor valor, o sea, va a ser aplicarle una fuerza de mayor peso, ¿sí? Lo suelto y veo que el resorte ahora ya no tiene la misma longitud inicial. Entonces, ¿qué puedo inferir? Y puedo inferir que el resorte sufrió una deformación. Pero ¿qué pasa? Que mientras el resorte vuelva siempre a su posición, no a su posición, sino a su estado normal, donde no haya habido alguna... Manuel Díaz, ¿me escucha Manuel Díaz? Sí, profe, ¿qué pasa? Si no le interesa la clase, se puede retirar, ¿sabe? Bueno, sí, me interesa. Disculpe, O si nos quiere contar el chiste del cual se está riendo, lo cuenta y nos reímos todos. Están muy interesados sus profe, compañeros en saber qué le causa tanta gracia. disculpe, profe, no. Bueno, entonces, llevando estos valores a una representación gráfica, como dije, ya sea que vamos aplicando con un dinamómetro, vamos midiendo la fuerza que le aplicamos al resorte, o bien cambiando pesos, masas, por lo tanto pesos distintos. Mientras el resorte conserve su longitud inicial, estamos diciendo de que el resorte no ha sufrido deformación. Entonces nuestra gráfica va a ser así, F igual a K por X. O sea, va a ser una relación lineal en donde hasta un determinado valor de X, de desplazamiento o de estiramiento que nosotros le demos, podemos poner acá para que se entienda que el resorte ahora está más estirado porque ahora lo hemos sacado y le hemos dado un X mayor, ¿sí? A través de esta masa de mayor peso.
Mientras yo llegue hasta este punto y el resorte conserve su medida original, yo digo el resorte no se deformó, no se ha deformado. Pero muchas veces, como digo, ustedes jugando con un resorte, lo han estirado de tal manera, sobre todo esas lapiceras que son retráctiles, y sacamos el resorte y lo estiramos y producimos una deformación ya permanente, que se llama. Porque lo estiramos al resorte, pero vemos que ahora el resorte ha adquirido una longitud mayor que la que tenía inicialmente, o sea, sus espiras, si nosotros consideramos estas las espiras, que tienen una separación, ahora esas espiras están, digamos, más distanciadas, o sea, el resorte ha cambiado su dimensión original. Por lo tanto, esta gráfica la debemos seguir nosotros. ¿Qué es lo que hay desde este punto para allá? O sea, ahí hay una incógnita. Entonces, antes de pasar a develar el secreto de esta famosa ley que a continuación vamos a expresar, que se llama la ley de Hooke, que establece distintas zonas para la representación del esfuerzo, de la fuerza en función de la elongación, vamos a interpretar qué es lo que es esto, qué es K, qué es lo que es K. Bueno, en nuestra expresión F igual a K por X, K es igual a F sobre X. Y esta es la constante del resorte. Miren, si yo tengo un resorte X de una lapicera y me encontré otro que tiene la misma longitud, pero es de un material más resistente, no es de un alambre tan blandito, sino que cuesta más estirarlo o comprimirlo, seguramente ese resorte que tiene o que está constituido por un material de un alambre más grueso, para estirarlo o comprimirlo a una cierta distancia, ¿qué pasa? Para el resorte 1 voy a tener una constante K1, pero para el resorte 2, que es más grueso, voy a tener otra constante. Pero ¿qué pasa? ¿Cómo se define esta constante? ¿Qué es lo que es K? K indica la fuerza que hay que hacer por unidad de longitud. O sea, yo tengo un resorte con una constante K1 y ahora coloco un resorte con constante K2, donde K2 es mayor que K1. ¿Y cómo lo interpreto? Lo interpreto que para que a este resorte yo tenga que desplazarlo o estirarlo una distancia X, ¿sí? Significa que si K2 es mayor que K1, voy a tener que aumentar la fuerza para estirarlo la misma cantidad. ¿Se entiende? O sea, esa constante que está caracterizando en este caso a los resortes, yo podría hacer experiencias con distintos resortes y ver cómo son las gráficas, ¿sí?, de la representación de la fuerza en función de la distancia. Esa constante, ¿sí?, ¿qué unidades va a tener? Y bueno, las unidades de K, fuerza, Newton sobre metro, ¿sí? Newton sobre metro. Entonces, para dejarlo en claro, dos resortes que son sometidos a la misma diferencia o a la misma elongación, el mismo X,
El resorte que es más duro, llamémosle, el que le cuesta a ustedes estirarlo más porque tiene o está constituido por un alambre más grueso, para estirarlo la misma distancia X, tengo que aplicar más fuerza porque es un resorte que tiene una constante mayor. ¿Sí? Bueno, y mientras estamos con esta definición, nosotros podemos establecer que en toda esta longitud, desde 0 hasta X, ¿sí? El resorte lo voy a estirar y mientras lo estire y lo suelte, el resorte va a retomar sus medidas originales. O sea, no ha habido una deformación permanente. Se mantiene sus condiciones iniciales. ¿Estamos hasta ahí? ¿Se entiende? ¿Alguna duda? Profe, ¿cuál es el resorte más duro de, digamos, K1 o K2? En este caso, K2, porque para estirar, acá dice K2 es mayor que K1. Para que K2 sea mayor que K1, y siendo X los denominadores iguales, ¿qué tiene que cambiar? La La fuerza. fuerza. ¿En dónde tengo que hacer más fuerza para que este número sea mayor? ¿Acá o acá? En K2. En K2 tengo que aplicar más fuerza. Bueno, y ahora miremoslo desde el punto de vista práctico. Si ustedes tienen un resorte con un hilito, un alambre muy finito, ¿sí? Y después toman un resorte con un alambre mucho más grueso, pero los dos tienen la misma longitud, es evidente que esos resortes van a tener constantes distintas. ¿Y qué interpretación física tiene esa constante del resorte? Y ese resorte, esa constante, me está diciendo qué fuerza le debo aplicar a ese elemento para producir una cierta elongación. ¿Sí? Sin, hasta este punto, o hasta esta distancia, yo lo puedo estirar sin que se deforme. Que es lo que les explicaba recién. Ustedes toman un resorte de una lapicera y empiezan a estirar, lo sueltan, no pasó nada. Lo vuelven a estirar un poquito más y no pasa nada. Pero si ya lo estiran y la longitud inicial del resorte cambió, es porque algo ha pasado en el material. Y a eso es a lo que estamos abocados. O sea, vamos a ver qué pasa o cómo seguiría la curva desde acá en adelante, cuando yo sobrepaso este límite. Esto me está marcando un límite. Ese límite me está diciendo, mire, usted puede estirar el resorte aplicándole fuerza hasta esta elongación. Mire, no lo estire más, porque después que lo estire, puede pasar que lo estire un poco más de, supongamos que esto esté en centímetros y que esto sea 1,5 centímetros. Mire, no lo estire más de 15 milímetros, porque después no le aseguro que el resorte vaya a tomar las medidas originales. ¿Qué es lo que pasa? Empieza a haber una deformación ya que no lo puedo corregir. Entonces ustedes con la lapicera lo estiraron de más, pero después lo quieren volver a la longitud inicial y comprimen, no llegan nunca a volver al resorte a las condiciones iniciales. ¿Por qué? Porque el material ya... ¿Cómo, perdón? Porque el material fue expuesto a una fuerza sobre el valor estimado y se logró la deformación.
Sí, perdón, ¿sí qué? Se llegó a la deformación. Claro, superado este valor, ya el material comienza a tener deformaciones que ya son permanentes. Eso es lo que vamos a ver en la ley de Hooke. Hasta acá la relación es lineal. Hasta acá el material lo puedo estirar, lo puedo soltar y no voy a tener variaciones en sus dimensiones originales. ¿Se entiende? Sí. Sí. Bueno, vamos a... Esto ya lo vimos, el módulo de Young. Bueno, acá tienen distintos materiales con sus distintas cantidades, ¿no? Ya establecidas. Y vamos a ver si agrandamos esto. Ahí se ve claro el... Sí, profe. Sí, se ve. Sí, profe. Fíjense, aquí en esta gráfica, lo que vamos a poner de manifiesto es que la representación de la fuerza en función de la deformación, ¿no?, que tiene el material, esta ley expresa o tiene distintas zonas y hay distintos comportamientos que se llaman del material. Hasta recién nosotros hemos visto o hemos llegado hasta este punto, hasta el punto A. ¿Sí? Ese punto, el punto A, es donde yo puedo estirar mi resorte, ¿no?, o someter a algún material a un esfuerzo y tener una determinada deformación, que cuando ese esfuerzo cesa o cuando dejo de aplicar ese esfuerzo, digo que tengo un comportamiento elástico, o sea, acá hay un límite proporcional. Todas estas son. Es el caso que vimos recién, F igual a K por X. Hay una proporcionalidad. El resorte lo someto hasta un determinado valor y cuando ese resorte no supera esa distancia X, ¿sí?, el resorte recupera su longitud inicial. Pero dentro de ese comportamiento elástico existe otro punto que es el punto B. Pero ¿qué pasa en ese punto? Ese punto B se llama límite elástico o punto de relajamiento. O sea, en ese punto, yo si sitúo al material o lo someto un poquito más allá de esa distancia X que representamos en la gráfica anterior, voy a tener una deformación, ¿sí? Pero ya voy a volver al quitar ese esfuerzo y también voy a volver a su estado original, ¿sí? Pero fíjense que acá las deformaciones tienen que ser menos al 1% para que esto suceda. ¿Sí? Pero ¿qué pasa si aumento o si me voy con una distancia X mayor al punto B? ¿Sí?
que, como recién dijo ahí su compañero, ¿quién fue? ¿Taller fue? Sí, yo había hablado recién. Ajá. Dice, no, ya el resorte ya superó un determinado límite y ahora se deformó. Bueno, fíjense que cuando llego hasta un punto C, ya no puedo volver sobre la curva y ya me queda una deformación permanente, ¿sí? Ya estoy en una zona que se llama deformación plástica, pero el resorte o el material que estemos tratando ya tuvo una deformación, ya no vuelve a hacer o a tener las características o las dimensiones originales. Entonces ahí, a esa zona se la llama deformación plástica, ¿sí? Mientras la anterior, en la zona que estuvimos viendo que es proporcional, se llama comportamiento elástico. Bueno, pero yo puedo seguir estirando el resorte, estirando, y voy a estar cada vez el resorte o el material al que estoy sometiéndolo a esfuerzo, voy a tener que cada vez más valores de fuerza, pero ya la deformación es mucho, estoy con valores de porcentaje de deformación elevado, hasta que en un determinado punto, ¿qué es lo que sucede? Se rompe el material, ¿sí? El que se llama punto de fractura. ¿Se entiende la gráfica? O sea, Sí, el material, o lo que hablábamos, ¿se acuerdan en la clase anterior? El ejemplo ese del palito de la selva, lo íbamos estirando un poquito, otro poquito, siempre teníamos deformaciones y nosotros las podíamos medir, pero llega un momento en que la zona, al estirar la zona central que se produce en la disminución de la sección por la tracción, en algún momento lo estiro y se corta, se rompe. Bueno, lo mismo pasa si con cualquier material que lo sometemos a fuerzas ya sean de tracción o de compresión. Sería el momento en que quiebra, sería el punto de fractura. ¿Sí? Por eso es importante la interpretación de esta gráfica, ya que en muchas oportunidades o en exámenes, cuando se habla de la ley de Hooke, ustedes simplemente se abocan a expresar lo que vimos acá, en el apizaje. Esta es una parte de la ley de Hooke. Y si yo la quisiera si yo quisiera hacer algo así a mano alzada, podría decir que la fuerza en función de la elongación tiene una característica así, después un poquito así, después puedo seguir estirando, pero después quiebra. Entonces marco zona hasta acá, esto es lineal, el material llega hasta acá y después vuelve, recupera su forma original. Acá ya tengo una fuerza, ya tengo una deformación permanente, ya al estirarlo hasta este X2, ya el material no vuelve a su condición inicial de longitud. Y si llego hasta acá, más aún, más deformación permanente tengo. Y bueno, y en el punto de quiebre, o donde el material ya se rompe, ¿sí? O hay una distorsión tal que no es capaz de soportar las tensiones o las compresiones a las cuales se lo somete. Esta ley de Hooke
para los que sigan ingeniería, si bien ustedes todos están en electrónica, dirán, bueno, pero ¿qué relación tiene esto con lo que yo estoy estudiando o la carrera que yo sé? Y porque ustedes pueden, supónganse que están haciendo un diseño de un circuito que está un sensor de presión y necesitan representar las distintas presiones o las elongaciones sobre un material y necesitan expresar los resultados. Y bueno, ¿y cómo lo voy a hacer? Yo conozco mucho de electrónica, conozco mucho de los circuitos, pero ¿en qué teoría me baso para poder representar a lo que estoy sometiendo mi material? Bueno, por eso la importancia de que conozcan este tema, que si bien es de mayor injerencia o necesidad para los civiles, ustedes lo deben conocer por el hecho de que a futuro pueden estar necesitando o hacer un censado en una prensa con sensores de presión y determinar una gráfica. ¿Y qué es la gráfica? Hay fuerza en función del esfuerzo en función de la elongación. Determinación del módulo de Young. Profe, Ley de una Hooke. pregunta. Sí. Después de una deformación del 30%, ¿se encuentra el punto de quiebre o es solo, o sea, solo puso un número como para que nos demos una idea de más o menos? No, esto es para que tengan una idea que mientras estamos entre el 1% y el 30%, ¿sí? Nos encontramos en una deformación plástica. Cuando yo estiro más o cuando yo aplico elongaciones mayor al 30% en mi material, estoy ya en una zona donde estoy por alcanzar el punto de quiebre. ¿Se entiende? Sí, profe. A ver, para que lo comparen o lo entiendan de otra manera. Los materiales, cualquiera sea, tienen una estructura donde están sometidos a fuerzas internas que lo hace que sean más o menos resistentes, ¿no es cierto? Eso implica que yo no le puedo aplicar cualquier fuerza, ya sea de tracción o de compresión, ¿sí? Porque si no, los materiales serían indeformables y no es así. Sabemos en forma práctica que cada material tiene un límite, una resistencia, ya sea a la tracción o a la compresión. Y eso está dado por lo que hemos visto por la determinación del módulo de Young. Si yo tengo elementos como están en la tabla, distintos metales tienen distintos valores de su módulo de Young, y bueno, yo tendré que analizar qué pasa con aquellos materiales que tienen un número del módulo de Young más elevados que otros. ¿Qué significa que un material tenga, a ver si volvemos para hablar sobre números concretos? A ver, ¿qué significa que el níquel tenga un módulo de Young mayor que el latón? Profe, Bueno, ¿Que es más se fácil dice, deformarlo? Que es más ¿Hola? fácil deformarlo. ¿Por qué? ¿no sería llover? Que necesita más fuerza para deformar. Por Miren, eso, miren, analícenlo así. Si esta es la definición del módulo de Young, y acá coloco I del níquel igual 21, y abajo pongo I del latón 9
9, porque todos tienen el mismo exponente, ¿no es cierto? Están multiplicados por la base 10 elevado a la décima potencia, ¿está bien? Entonces, si uno es 21 y el otro es 9, ¿sí? Quiere decir que a igual fuerza, ¿sí? O a igual valor de tensión, ¿qué pasa con la deformación? En el caso O- de que tiene un número menor, la deformación va a ser mayor, y en el caso del que tiene un módulo de Young mayor, la deformación va a ser menor. Entonces, según lo que yo vaya a necesitar, buscaré de utilizar, si yo quiero que no se deforme el material, ¿sí? ¿Qué voy a hacer? Voy a ocupar un material que tenga un módulo de Young mayor o menor. Mayor. Mayor, para que la deformación, ¿no es cierto? Para que no me afecte la deformación, bajo las mismas exigencias de esfuerzo, ¿no? Estamos hablando que estamos sometiendo a los materiales al mismo esfuerzo. Por eso es considerado, considero no, es conveniente que ustedes analicen o que vean esta fórmula, ¿sí? Con ese criterio. ¿Sí? ¿Qué pasa acá con los distintos valores? ¿Por qué el aluminio tiene 7 y el acero tiene 20? ¿Qué significa que el acero tenga un módulo tan alto o el níquel tenga un valor del módulo de Young muy alto? Que el punto de máximo de deformación va a ser más alto que los otros. Claro, pero al tener un valor muy alto, ¿sí? Soportan más esfuerzos de tensión para una misma deformación. ¿Sí? Bueno, de esa manera podemos jugar si la pregunta está dirigida a la carga que le aplicamos o al esfuerzo o a la deformación, ¿sí? Según con cuál mantengamos, pero la idea es que ustedes vean, ¿sí? Fíjense aquí los valores, ¿eh? Y en relación a los distintos tipos de... Fíjense que el níquel y el hierro tienen igual, igual módulo de Young, ¿sí? Y sin embargo, ustedes como futuro ingeniero, de acuerdo a la aplicación, tendrán que discernir qué material utilizar. Y ahí que entra en juego el costo. ¿Sí? Bueno, ¿está clara la gráfica esta? Que de la famosa y bien concebida ley de Hooke. Sí, profe. Sí, profe. Sí, profe. Bueno, fíjense, los límites de la ley de Hooke, yo les he escrito acá, el límite proporcional es el esfuerzo máximo para que el esfuerzo y la deformación sean proporcionales. ¿Sí? Es lo que nosotros vimos en el pizarrón, F igual a K por X. Más allá del límite proporcional, la ley del Hooke no es válida, o sea, ya no hay una proporcionalidad. El límite elástico es el esfuerzo a partir del cual se presenta una deformación irreversible. Eso es cuando yo estiré un poquito de más el resorte, lo suelto y ya no obtiene las longitudes iniciales. ¿Sí? O sea, ya no podemos decir que el material tiene un comportamiento elástico, o sea, que haya vuelto a su posición, a sus dimensiones originales. Y el esfuerzo de rotura o resistencia al límite es el esfuerzo en el que el material se rompe, que es el punto que nosotros vimos en el punto C, es el punto de fractura.
Entonces, para todos los materiales vamos a tener un límite donde el material tiene un comportamiento elástico, un límite donde el material tiene un comportamiento plástico y un límite de donde el material acepta cierto esfuerzo, ya sea de tracción o de compresión, que no lo podemos superar porque se rompe directamente. ¿Mm? Bueno, ¿alguna duda? ¿Alguna duda? Sobre Por este mi tema no. Por ahora no, profe. Sí, Sofía. No, le decía que sobre este tema no. Lo único, me interesaría saber qué fórmula o qué podemos utilizar para descubrir cuál es el punto de quiebre de un objeto. No hay una fórmula. Esto es experimental. Usted tiene la fórmula para determinar, ¿sí? Determinar módulos de Young. Si usted va a hacer, por ejemplo, una probeta de un determinado material y va a ir aplicando cada vez más esfuerzos, ¿sí? Y va a graficar, usted va a levantar una curva de fuerza en función de la deformación, ¿sí? Va a llegar un momento en que se va a romper. Bueno, no hay, no hay una fórmula que le diga cuál es el punto de quiebre. Ahora, si yo voy y compro un determinado material, ¿sí? Y el proveedor me da la hoja técnica de ese material, me va a decir, mire, a este material no lo someta a fuerzas de tracción mayores a tal valor, porque a partir de ese valor el material se rompe. ¿Sí? Eso lo da el fabricante, ¿por qué? Y porque ya hizo su experiencia y porque nos da la hoja de datos de las características que tiene ese material. Por eso, como les dije, los ingenieros civiles en el laboratorio de civil se hacen pruebas en probetas que, por ejemplo, una empresa constructora viene y dice, yo voy a generar columnas con este determinado hormigón. Bueno, ¿cuál es la característica de este hormigón que está preparado así, así, así? Bueno, sobre una probeta, en el laboratorio se le aplican cargas y se determina cuál es la máxima carga que puede tener ese material. ¿Mm? No hay una fórmula que diga, para tal material, este es el punto de quiebre. No, el proveedor le da, de acuerdo al material, a su hoja técnica, las características que tiene para someterlo a lo mismo que los resortes. Los resortes les va a indicar cuál es ya sea la fuerza de tracción o de compresión máxima que puede aplicar sin que el material se deforme. O sea, para un funcionamiento a mí que me conviene que el material siempre, un resorte que esté funcionando siempre en el límite elástico, o sea, donde el material se comprime o se estira y siempre tiene o resguarda siempre sus dimensiones originales y no que tenga una deformación permanente. ¿Sí? Sí, profe, gracias. Ya no. Bueno, vamos a dar por concluido, si no hay otra pregunta, la unidad 3. Espere, yo quería hacer una pregunta. Sí. Em,
Me digo que no sé si hacérsela porque usted no es de la práctica, sino de la teoría, pero ¿cómo sería un ejercicio planteado sobre este tema? Más o menos. Sobre elasticidad, Sí, como yo les planteé al principio, que determinen el módulo de Young de un determinado material, donde les dicen cuál es el material, qué área tiene una varilla, por ejemplo, y que su longitud inicial es de tal valor, y ustedes tienen que aplicar las expresiones para determinar la elongación, calcular las fuerzas a las que los pesos, el peso es m por g, ya lo puse en la pizarra, cómo lo sometería, cómo haría una experiencia, y que determinen el módulo de Young, sería una expresión de cálculo. O bien que si les dan un material, que calculen cuál sería, por ejemplo, la fuerza máxima que le podría aplicar a un determinado material si deseo que se estire tal valor sobre la longitud inicial, que me dan una varilla que tenga una longitud inicial. Entonces le dicen, bueno, la varilla tiene una longitud inicial de 1 metro y luego de que, de que se haya estirado 20 centímetros, ¿cuál sería la fuerza que debería aplicar para estirarlo 20 centímetros? Bueno, es cuestión de jugar con la fórmula. Esfuerzo sobre deformación. claro, sí, se entiende. Hay varias combinaciones de siempre jugando con la expresión del módulo de Young. No solo con problemas, sino con preguntas que hacen que ustedes, si entienden el concepto del módulo de Young, como lo hemos establecido, puedan elaborar conclusiones en una determinada pregunta de un parcial teórico, por ejemplo. Como recién hemos estado diciendo, si tengo un material que tiene un módulo de Young más elevado que otro, ¿qué significa con respecto a las deformaciones o qué significa con respecto a los esfuerzos? ¿Se entiende? Sí, profe, se entiende. Por supuesto que para rendir la parte, como siempre les he dicho, ustedes tienen los apuntes, más allá de que en clase tratamos siempre de dar todo lo que está en el apunte, ustedes tienen que leer los apuntes, tienen que leer un libro, tienen que indagar sobre el tema para empaparse por completo sobre el tema. Porque si ustedes quieren ir a rendir un parcial teórico con lo que han escuchado de lo que yo les he dicho, sin haber leído ni siquiera lo mínimo, el apunte y completarlo con una bibliografía, pueden haber preguntas en el examen que no puedan responderlas y que sí están las respuestas en los libros. ¿Sí? Para eso se les ha pasado toda la bibliografía y tienen a disposición la biblioteca. Y la bibliografía que yo les he mandado para que no tengan que comprar ningún libro. Bueno, ¿alguna otra pregunta? Bueno, entonces vamos a pasar a recordar puntos importantes que se desarrollaron vamos a ir bastante rápido, ¿no? En
muchos de estos conceptos porque ya han sido vistos en el curso de ingreso. A ver, discúlpenme un segundito. El 19 de mayo, a ver, antes que me olvide. A ver si era así. ¿Ya le han confirmado a ustedes el parcial de física? Nos dieron como tentativa el 19 de mayo, pero no nos dijeron aún Bueno, si era ese. hasta el momento, esperen porque si no después me voy a olvidar. Y que estuve hablando hoy con la profe Césped. El 19 de mayo a las 21 horas. A ver. Sí, está confirmado. Hasta ahora está confirmado. Así que agéndenlo para ¿Solo se va a tomar la práctica o la práctica y teórica? teoría y práctica. Hasta el momento es teoría y práctica. Después decidiremos con el ingeniero Páez si desdoblamos y tomamos la teoría en otro día. O bien se le asigna un tiempo para la teoría y otro para la práctica. Bueno, vamos a empezar con cinemática. Ya mucho, como les dije, muchos temas han sido vistos en el seminario de ingreso y es necesario reflotar esos conceptos. Lo primero que debemos Profe, disculpe, entender, sí, nosotros, o sea, yo estaba en comisión B en el seminario y nosotros no llegamos hasta cinemática, solamente hasta la unidad 3, que era estática. No llegamos con la profe Laura y bueno, eso nomás quería comentar por las dudas. bueno, entonces tendrá una doble tarea ahora, porque va a tener que estudiar cinemática. Claro, sí, sí. De todas formas, ya sabe que tiene el apunte. Todo lo que hemos visto o lo que han cursado en la comisión A, se vieron todos los conceptos y yo los voy a ir desarrollando nuevamente.
lo cual no significa que no puedan preguntar o que no puedan hacer consultas referido a cualquiera de los temas que vamos a comenzar a desarrollar. Acuérdense que el seminario de ingreso es un seminario de nivelación. Ustedes en el colegio, en el colegio secundario, pueden o no haber visto en la física cinemática. ¿Sí? En el curso, en el seminario, como bien vos dices, con la profe Laura Ávila no vieron cinemática. Bueno, y lo que vieron cinemática conmigo en la comisión A, vimos los conceptos necesarios para poder resolver problemas muy sencillos. Entonces ahora vamos a empezar, yo voy a hacer de cuenta que no porque yo lo haya dado en el seminario, no todos han cursado conmigo, entonces voy a ir teniendo en cuenta cada uno de los temas y ustedes pueden preguntar lo que no conozcan porque no lo hayan visto en cualquiera de los espacios correspondientes, ya sea en el secundario o en el curso de nivelación. El momento para preguntar y entender todo es ahora. ¿Sí? Entonces, lo primero que tenemos que tener claro es qué es la cinemática. ¿Mm? ¿Qué es la cinemática? Luego, ¿qué entienden ustedes por la cinemática? La cinemática es una parte de la física, ¿sí? Que está dentro de lo que es la mecánica clásica. ¿Sí? Entonces, ¿qué definición tiene o qué se entiende por cinemática? Si alguno puede dar una respuesta. Es la rama de la física que estudia el movimiento de los cuerpos sin tener en cuenta la causa que los produce. Muy bien. ¿Quién habló? Alexander. Muy bien. Muy bien. O sea, vamos a estudiar el movimiento de los cuerpos, ¿sí? Sin importar la causa que los produce. O sea, yo veo un cuerpo que se está moviendo y no sé debido a qué se mueve, pero yo tengo que caracterizar ese movimiento. Y dentro de la cinemática hay muchos tipos de movimientos. Hay cuerpos que se mueven en una línea recta, hay cuerpos que se mueven con una velocidad constante, otros que se mueven con velocidad variable, hay cuerpos que se mueven en una trayectoria circular y también lo pueden hacer con velocidad constante o velocidad variable. Hay otros cuerpos que se mueven con un movimiento que se llama armónico simple. Hay cuerpos que se mueven y necesitamos calcular sus velocidades, las velocidades relativas que tienen cuando un cuerpo se mueve dentro de otro que se está desplazando. Por ejemplo, si ustedes van en un colectivo y se van desplazando desde la puerta delantera a la trasera y el cuerpo, el colectivo está en movimiento, bueno, ¿cuál es la velocidad y la aceleración que puede tener la persona que se está desplazando con respecto a un observador? Bueno, ¿y quiénes son los observadores? Bueno, los observadores para representar o para poder caracterizar el movimiento, ¿sí?, de un cuerpo, somos nosotros que vamos a estar como viéndolo desde un punto de referencia, ¿sí?, que vamos a suponer en ese punto un referencial, que lo vamos a definir ahora enseguida para poder entender cuando un cuerpo, por ejemplo, se traslada o cuando un cuerpo se traslada y rota a la vez, de qué manera nos vamos a dar cuenta de que ese cuerpo está en movimiento, ¿sí?, o permanece en un estado de reposo. Por lo tanto, siempre para analizar un movimiento vamos a tener que tener
un punto de referencia con respecto a nosotros que somos los observadores. Y en ese punto vamos a colocar un referencial. Ahora, como definición de que es la cinemática, la parte de la física que estudia el movimiento de los cuerpos, y para poder estudiar ese movimiento vamos a tener que poder indicar qué posición tiene el cuerpo, qué velocidad tiene, y si tiene aceleración, qué aceleración tiene, y por ende vamos a tener que aprender a trabajar en distintos sistemas de representación, como lo hemos, o si ustedes en el curso nivelatorio aprendieron a pasar de coordenadas cartesianas a polares y viceversa, hay, por ejemplo, en un movimiento circular, conviene trabajar con las coordenadas polares. Ya lo vamos a ir viendo a medida de que vayamos avanzando con el desarrollo de cada uno de los tipos de movimiento. Entonces, por ejemplo, para el caso de un cuerpo que nosotros lo representamos a ese cuerpo en una determinada posición, vamos a suponer en el plano, y vamos a colocar un sistema IX, ¿no? Sobre ese cuerpo que tiene o está constituido por una cierta masa, se tiene una cierta masa el cuerpo, ¿no? Ahora, esto en un estado inicial T igual T1, le podemos llamar, y vamos a suponer que ese cuerpo se mueve así con esta sería la trayectoria, y acá el cuerpo llegó a esta posición y luego se trasladó a esta otra, o sea, moviéndose a través de una trayectoria. Entonces, si yo veo o si yo trazo unos ejes Y', X', Y'2, X'2, ¿sí? Y yo veo que en estos puntos, ¿sí? Tengo el referencial del observador. Yo digo, este es el referencial, ¿no? Y yo veo cómo son los ejes, cómo es este Y' con respecto a Y, en cuanto a su posición. ¿Cómo son estas rectas? ¿Cómo son los ejes X con respecto al X'? Horizontales. Paralelos. Verticales. A ver, ¿cómo es Y' con respecto a Y? Paralelos. Paralelo. ¿Cómo es X' con respecto a X? Paralelos también. Paralelo. Entonces, mi referencial, que es el Y', X', puesto acá, esto sería para T igual T2, un instante de tiempo posterior, T igual T3, distintos instantes de tiempo. Yo veo que mi referencial cambió o no cambió. Se mantuvieron los ejes del referencial paralelo al original, conservaron su posición. Sí. Sí. Bien. Ahora, ¿qué pasaría si en este instante, acá, este sería el Y'2 y acá estuviese el X'2? ¿Qué podría decir?
que este referencial cambió con respecto a este y con respecto a este. ¿Sí? Cambió su posición. ¿Sí? Entonces, cuando los referenciales no cambiaron de posición, yo digo que este cuerpo simplemente se ha trasladado. ¿Sí? ¿Sí? Sí, se entiende. Sí, profe. Se trasladó simplemente. Ah, bueno, pero ¿qué pasó cuando el referencial acá, de acá a acá se trasladó, pero de acá a acá, los ejes que están en rojo, ¿qué pasó? ¿Rotaron? Rotaron. Entonces, de acá a acá, no solo hubo una traslación, porque en el tiempo el cuerpo se encuentra en otra posición, se trasladó, pero no solo se trasladó, sino, ¿qué otra cosa hizo? ¿Tuvo una rototraslación o una rotación? No, una rotación. De acá a acá se trasladó, pero también rotó. Entonces el movimiento que hubo de acá a acá, como bien dice, no alcancé a ver quién respondió, dijo, hubo una rototraslación. ¿Sí? Eso es lo primero que tenemos que aprender a diferenciar. Si el cuerpo tiene solamente traslación o tiene simplemente rotación y traslación. Y acá estamos analizando, por ejemplo, a través de un referencial en el plano XY, pero simplemente yo podría poner que este sea el eje Z, que este sea el eje X, que este sea el eje Y. Aquí pongo, ahora cambio Z', ¿sí? Y', X', ¿sí? Y acá puedo poner el Z2', X2', Y2', ¿sí? Y decir, bueno, ahora estoy analizando el cuerpo en el espacio. ¿Sí? ¿Por qué? Porque este análisis recién lo hice en el plano y lo puedo hacer en el espacio también. ¿Sí? Como lo podría hacer en un movimiento unidimensional, o sea, sobre una línea recta. ¿Sí? Si este es el eje Y y este es el eje X y este es el eje Y y este es el eje X y acá el cuerpo está así, ¿está bien? Ahora, ¿qué pasó? Este eje que está acá rotó. Entonces, porque ahora el cuerpo se lo di vuelta, ¿no? Eso es lo que quiero representar. Acá hubo una rotación. Entonces, este sistema de eje que está así, bueno, el eje X estará acá y el eje Y estará ahí. Entonces, de acá a acá hubo una traslación y de acá a acá hubo una rotación, una rototraslación. Pero esto es en una dirección. Entonces, ahora tenemos que el movimiento puede ser unidireccional, bidireccional o tridimensional. Bueno, nosotros vamos a trabajar acá. No nos vamos a ir acá a analizar el movimiento en un cuerpo con 3 dimensiones. Pero sí vamos a analizar movimientos unidimensionales y bidimensionales. O sea, el movimiento de cuerpos que se dan en una dirección o en 2 direcciones con un sistema XY. ¿Se entiende? Sí, profe. ¿Qué dice al lado de movimientos? Unidirección, Unidireccionales, que es en una sola recta. Bidireccionales, que sería cuando se mueven en el plano. ¿Sí? Esto sería un movimiento bidimensional. Acá
Vamos a dibujar así. Un cañón que dispara una bala y hace esto, la bala. Llega hasta una altura máxima y después cae acá. Esto sale con una velocidad inicial, ¿sí? Llega a una altura máxima. Este es un movimiento bidimensional en el eje Y y en el eje X. ¿Sí? Este sería unidimensional y este sería bidimensional. Otro ejemplo de movimiento bidimensional sería así. No me va a salir muy bien porque yo no soy muy buen dibujante. ¿Sí? Un avión, ¿sí? Y acá tira una bala y cae acá. Este es un movimiento en el bidimensional. ¿Sí? ¿Se entiende? Sí, profe. Gracias. Bueno, no pretendan que yo dibuje muy bien porque dibujo técnico sí, artístico cero a la izquierda. ¿Alguna duda? ¿Alguna consulta? ¿Puedo borrar? Sí, profe. Sí, profe. Bueno. Vamos ahora a que estos movimientos de los cuerpos los tenemos que saberlos ubicar ya sea en una recta, y si esta es una recta, a partir del origen, digo, bueno, este cuerpo necesito ubicar su posición, o este cuerpo que se encuentra acá, ¿cómo lo represento su posición? ¿A través de qué? Decía, bueno, y bueno, hemos visto en el seminario de ingreso, ¿qué hemos visto? Que ya nosotros no podemos hacer uso solamente de magnitudes que son escalares, sino que ahora agregamos las cantidades vectoriales. ¿Por qué? Y bueno, porque la posición de este cuerpo acá, yo la podría representar en la recta numérica con un número. Dice, en la recta numérica que va del 0 al 100, este se encuentra en la posición, qué sé yo, 50, a mitad de la recta. Ah, sí, pero también lo podría representar con un vector que me indica el vector A. Profe, ¿puede subir la cámara un poquito? Sí. Este cuerpo que está acá lo puedo representar su posición con las coordenadas x1 y 1. Esta sería x1 y 1. Y no me quedan dudas, porque este cuerpo no hay otra posición en el espacio que pueda ocupar el cuerpo que no sea x1 y 1. Pero también hemos aprendido de que esa posición se puede representar con un vector A, donde el vector A, estos son los vectores unitarios I y J, y se escribe A sub X en la dirección Y más A sub Y en la dirección J. Esa es la forma en que se escribe el vector A. ¿Se entiende? Sí. Entonces, ahora
el gran desafío es que cuando este cuerpo se mueva de esa posición a esta que está, por ejemplo, acá, siguiendo, por ejemplo, una determinada trayectoria, ahora la posición de este cuerpo en un estado va a estar dado por el vector B. Y la pregunta, este va a tener coordenadas x2, bueno, sería, supongamos, por aquí, el I2, punto P de coordenadas x2 y 2, ¿sí? Y el vector B sería Bx en la dirección Y más B sub I en la dirección J. Ajá. ¿Estamos hasta ahí? ¿Se entiende? Sí, profe. Lo que pasa es que este cuerpo tiene muchas masas M sub I, M1, M2, M sub N, muchos puntitos, muchas masas, ¿sí? Pero ¿qué vamos a hacer? Nosotros vamos a usar una abstracción matemática que se llama el punto. Y vamos a suponer que este cuerpo, en vez de dibujar un cuadradito o lo que sea, vamos a dibujar un punto. Y vamos a ubicar a través de sus vectores o de sus coordenadas cartesianas, vamos a ubicar la posición de los vectores para identificar en el plano o en la recta numérica, ¿sí? Ya sea con un vector, como dije, con las componentes del vector o con las coordenadas cartesianas, donde está ubicado el cuerpo en el plano. ¿Se entiende? ¿Alguna duda? ¿Puedo borrar? Espera un poquito que compre la Sí, fórmula. sí, eso. Espera un rato. Gracias. Borre, profe. Bueno. Entonces, ahora, haciendo uso o valiéndonos de ese atributo de poder considerar al cuerpo en una determinada posición a través de la ubicación de un determinado punto, supongamos que el cuerpo tiene esta trayectoria. Las trayectorias siempre se acostumbran a marcarlas así con línea de trazo, ¿no? Trayectoria. Entonces vamos a suponer que en un determinado instante de tiempo, el cuerpo se encuentra acá a 1 en el tiempo T1. Entonces, uniendo el origen con ese punto, va a quedar determinado R1. Le llamo R1 a ese vector. Entonces el cuerpo comienza, sigue la trayectoria y en un determinado tiempo P1, T2, acá tengo R2. ¿Sí? El cuerpo ahora se encuentra en otra posición.
Entonces la pregunta es, bueno, ¿cuál ha sido el desplazamiento? Bueno, el desplazamiento va a estar dado por un vector que se llama delta R. Y delta R va a ser R2 menos R1. Este vector que está acá, delta R. Bueno, ¿cómo lo saco? Bueno, ustedes ya han aprendido a trabajar con vectores. Ya saben sumar, restar. Entonces, el desplazamiento, ¿sí? Lo damos a través del vector delta R como R2 ¿sí? Ahora, el desplazamiento de este cuerpo desde un punto a otro, fíjense que lo hace en un tiempo T2 menos T1 es un delta T. Ese es el tiempo que llevó al cuerpo pasar de la posición A1 a B1. Se tomó un delta T, un tiempo. ¿Sí? El tiempo transcurrido. O sea, esto es el tiempo transcurrido, ¿sí? Para pasar de la posición A1 a B1. Ese es el tiempo que ocupó el cuerpo para poder realizar ese desplazamiento. Ahora tengo desplazamiento, tengo tiempo, entonces voy a estar en condiciones de hacer una definición, ¿sí? Esa definición está referida a lo que es la velocidad media. ¿Cómo se define la velocidad media? Bueno, esa velocidad media se define, esta rayita que está acá, ahora significa que estoy tomando un valor medio, más allá de que la velocidad va a ser un vector, ¿no? Pero se define como el desplazamiento sobre el tiempo empleado o el tiempo transcurrido. Aquí le pongamos como venimos definiéndolo, como el tiempo transcurrido. Bueno, el desplazamiento para nosotros fue delta R y el tiempo es delta T. El delta R es un vector, una cantidad vectorial, y el delta T es un escalar. Por ende, la velocidad, ¿sí? ¿Cómo va a ser? La velocidad media va a ser un vector. Vector. Por ende, va a tener módulo, dirección y sentido. Perdón, profe, me perdí en la última parte. Vector sobre... Escalar. El delta R es un vector. Ah, sí, sí. Y el delta T es un escalar. Ah, bien, bien, bien. Por lo tanto, esto, ¿qué resulta de la división entre un vector y un escalar?
un vector. Pero esto que está acá, esta rayita, no indica vector. Esta rayita indica que es media, velocidad media. Pero es un vector. ¿Cuál es el módulo? ¿Cómo calculo el módulo de la velocidad? Y dividiendo módulo del delta R dividido en delta T. Módulo. La dirección, la de el delta R. Y el sentido, bueno, ¿cómo vamos a sacar el sentido? Y bueno, el sentido tenemos que sacar, ya sea que cómo son las magnitudes del desplazamiento. Si el desplazamiento va hacia la derecha o si va hacia la izquierda, según el vector desplazamiento. ¿Qué unidad se ve ahí abajo? Sí. ¿Qué unidades va a tener la velocidad? El delta R tiene que tener unidades de distancia, metros, por ejemplo. El tiempo en segundos. Kilómetros sobre hora. ¿Qué otra cosa puede ser? Unidades de distancia. Centímetros sobre segundos, vamos a poner así. Bueno, también se puede poner como metro por segundo a la -1, si pasamos el segundo al numerador. Todas las unidades que ya hemos visto, que ustedes han visto las 7 unidades fundamentales, y la velocidad tiene una unidad derivada. ¿Por qué unidad derivada? Porque es el cociente entre una unidad de distancia y una unidad de tiempo. ¿Alguna duda? ¿Puedo borrar? Sí, profe. De mi parte, sí. De mi parte igual. Bueno, borrar. Voy a volver a repetir el ejemplo, y aunque para muchos puede ser ya reiterativo porque lo vimos en el curso de ingreso, pero es importante que se entienda el concepto porque después los llevamos a gráficas y ahí es donde cometen error. En el seminario, los que cursaron conmigo, les hice un ejemplo de que, por ejemplo, si esta es la Plaza 25 de Mayo, esta es, qué sé yo, a ver, ¿qué podemos poner acá? La Virgencita que está allá en la 8 de diciembre, aquí que esto sea la llama votiva, que sea las parecitas, cuando pasa por vamos a hacer una curvita, es la curva del cerro de ¿cómo se llama? La pollera de la gitana, no, lo vamos a hacer más allá, la Virgen India, y aquí está la entrada a Sanagasta, y estos son los distintos prime en un ejemplo de un rally, desde la ciudad de La Rioja a Sanagasta.
y por ejemplo, les dije, bueno, acá se movió a 90 kilómetros, todo, vamos a poner que sea todo en kilómetros sobre hora. Los vehículos acá van 90, acá va a ir a 100, acá va a ir a 120, acá 140 y acá va a ir a 130, ¿no? Qué sé yo, cualquier número. Entonces yo hice una pregunta. Ahora esta velocidad media, ¿cómo la calculo? Si yo digo, bueno, el Tomando vehículo... todas las velocidades y dividiéndolas por la total. Bien. 90 más 100 más 120 más 140 más 130 dividido en Dividido en 5. 5. Eso va a dar, no sé qué número. Qué sé. Si tengo 130 y 90, por acá me va a dar un 120, qué sé yo, no sé. Si alguien lo saca. ¿Cuánto 116, da profe. ese? ¿Ah? 110. 110. 116, dijo. Ah, no lo escuché bien. 116. Bien. Ahora viene una pregunta que yo les hice a los chicos. Digo, bueno, si yo quiero saber cuando pasa por acá, ¿cuál es la velocidad instantánea? Cuando pasó por ahí, por la llama votiva, ¿a qué velocidad pasó por ahí? ¿La puedo saber? Sí, sacando la distancia que recorrió en ese instante, sobre el tiempo que le tomó. No. No. Y eso que usted ha cursado conmigo, Sosa, ¿no? Bueno, profe, no me ¿Ah? acuerdo. No me acuerdo de las cosas. A ver, otro que haya cursado conmigo. ¿La puedo saber a la velocidad instantánea ahí? ¿Cuál es la única manera de conocer la velocidad instantánea? Que haya una, ¿cómo se dice? Que haya una información que se haya guardado sobre esa velocidad. No. ¿No sería Y tipo el únicamente, desplazamiento que hizo? Y, ay, no sé. Profe. únicamente mirando el velocímetro en ese momento, en ese instante. Ahí está. ¿Quién habló? ¿Quién dijo? No, Yo acá. A ver. ¿Quién? Porque no José. alcanzo a ver. Ah, José. Exactamente. ¿Vos cursaste conmigo? Sí, hice el extensivo el año pasado. Bueno, exactamente, para conocer la velocidad instantánea, la única manera es que yo vaya manejando y mirando el velocímetro, o que mi acompañante, el navegante, me cante la velocidad a la que pasé en ese momento. Yo voy manejando y digo, Saracho, ¿cuánto vamos? 130, 130, me canta la velocidad porque le está viendo ¿cómo se llama? Monitoreando todos los instrumentos. Y si yo le dijera, a ver, ¿cuál es la presión de aceite en ese momento? Y no la van a saber. Si no están mirando un reloj que diga, no lo van a saber. Ahora, si entre cada prime conozco las velocidades medias, las velocidades a las que se desarrollaron, porque son datos, bueno, yo digo, bueno, mire, acá puede haber pasado a 116, acá puede haber ido a 140. El promedio son 116.
Ahora yo digo, salgo de acá y suponiendo que no hay nada que me interfiera en mi camino desde la Plaza 25 hasta Sanagasta, y yo pongo mi control crucero de mi vehículo a 80 kilómetros por hora. Ese control crucero es una velocidad constante, porque los autos ahora modernos traen el control crucero y uno los programa y arranca y el auto va a dar siempre 80. Va a tratar de mantener la velocidad. ¿A qué velocidad pasa por acá? Si está a 80, si está a 80 kilómetros Si por está hora, sí activado está el a control una velocidad crucero. constante. Bien. En cualquier, Son los- en cualquier punto iría a la misma velocidad. Claro. Entonces yo podría representar la velocidad en función del tiempo como una constante. Este es 80 kilómetros por hora. ¿Sí? Pero puedo tener el caso, ahora voy a borrar esto. Puedo tener el caso en que tenga, por ejemplo, la posición en función del tiempo. Y me diga, mire, este es como el cuerpo se ha desplazado. Y bueno, entonces en este punto, entre ese punto y este punto, tengo un desplazamiento, un delta X. Yo puedo decir, este sea un delta T y este sea un delta X. O sea, acá hay un triangulito. Entonces, el delta X sobre el delta T es la velocidad media. ¿Sí? Porque así lo hemos definido. ¿Se entiende? Si tuviese la gráfica. Ahora, si yo tengo esta recta que une el origen con este punto, no le voy a dibujar, no le voy a hacer vector porque es una recta. La pendiente de esta recta indica es igual a la velocidad media. En cada punto que yo tome acá, la pendiente es igual a la velocidad media. Así, ¿y cómo hacemos para determinar la velocidad instantánea ahora? Bueno, hay algo que ustedes no conocen y que es algo que van a aprender en el análisis matemático. Ahora están viendo funciones, ¿no es cierto? El delta X sobre el delta T, o sea, ustedes ahora están viendo si las funciones son continuas, discontinuas, eso también. Esto se llama cociente incremental. ¿Por qué se llama cociente incremental? Bueno, siempre que vean este triangulito es porque hay un incremento. O sea, el delta X es un X final menos un X inicial. El delta T
es un t final menos un t inicial. Pero cuando yo aplico límite al cociente incremental, acá voy a poner, aplicando límite, digo que el límite cuando delta e, de delta x sobre delta t, cuando el delta t tiende a 0, esto se llama la derivada de x respecto de t y es la velocidad instantánea. Este concepto de límite, aplicar límite a un cociente incremental, les van a enseñar qué es la derivada de x respecto de t. Y así calculo la velocidad instantánea. Y ustedes dirán ahora, bueno, pero ¿cómo voy a hacer yo si yo no sé límite, no sé derivada? ¿Cómo voy a hacer para calcular la velocidad instantánea? Bueno, miren, entre este punto y este, el X, el delta t era así de grande. Entre este punto y este, el delta t se achicó. Si ahora yo lo corro al punto acá, ahora la pendiente cambió. Sí, pero el delta t es más chiquito. Se ve que lo estoy haciendo más chiquito, el delta t cada vez estoy haciendo más chiquito. Si lo pongo acá, la pendiente cambia, este delta t hasta aquí Profe, se le corta, ya no ¿cómo sé. es la recta acá? Se le fue internet. Que se le cortó en un ratito, profe, y no escuchamos lo que dijo recién. Hasta acá me siguieron cuando iba corriendo el punto. Sí. Sí. Bien. El delta t cada vez más chiquito. Tan chiquitito como quiera, lo pongo ahí. Entonces, recta, en vez de ser gigante como en este punto. Se le está cortando, profe. ¿Qué pasa cuando tengo así? Esta es la trayectoria y trazo una recta así. ¿Cómo es en ese punto la recta con respecto a esto? Tangente. ¿Lo escuché? ¿Reynoso? Sí, tangente no es, profe, que corta en un punto en la curva. ¿Reynoso? Sí, profe. ¿Usted dijo tangente? Sí, porque corta en un punto en la curva. Tangente. Exactamente. La pendiente, vamos a poner así. La pendiente de esta recta tangente es la velocidad instantánea. Porque cada vez lo estoy haciendo más chiquitito al delta t. Profe, se le traba mucho la ¿Hasta imagen. cuándo? Y hasta cuando la recta, dije, se transformó de secante a tangente. Cuando la recta es tangente, la pendiente de la recta tangente representa la velocidad instantánea. Porque la velocidad instantánea se define como el límite cuando el delta t tiende a 0. Al ir variando este punto, lo que estoy haciendo cada vez más chiquitito el delta t.
Sí. Bueno, la clase que viene lo vamos a ver en el apunte, esto mismo, con las gráficas más detalladas. Esto es el concepto de lo que se denomina la interpretación geométrica de la derivada. Y a mí aquí a cada ratito me sale inestable la señal, que es inestable. De todas maneras, la próxima clase vamos a repetir esta gráfica de la posición en función del tiempo para verlo detalladamente. ¿Podría pasar una foto? No, porque está el apunte. Sería bueno. ¿Qué sería bueno? Que pase una foto de la pizarra. ¿Por qué? Si está en el apunte. Ah, bien, porque no se veía bien lo que había escrito recién por eso. Por eso Pero dije bueno, ya que lo en la buscamos en el clase apunte, que lo buscamos en el viene vamos a repetir estas definiciones que están en el apunte, y quienes hayan cursado conmigo ya han visto este tema. Lo vamos a repetir porque en el apunte está clarito cómo vamos cambiando el punto, haciendo el delta t cada vez más chico para obtener la velocidad instantánea. Como concepto, vamos a terminar de ver la clase que viene, velocidad media y velocidad instantánea, para poder ver aceleración media y aceleración instantánea. Lo cual no significa que ustedes no puedan acceder al apunte y ver todo lo que hemos visto hoy. Y vamos a ver estas gráficas. Velocidad media, cómo vamos cambiando la pendiente hasta que la hacemos velocidad instantánea. Está en el apunte, lo vamos a ver la próxima clase. El que quiera puede ir leyendo el apunte y avanzando con el estudio. Perfecto, profe. Bueno, nos vemos el lunes próximo. Nos vemos, profe. Cuídese. Les va a llegar una información desde la Secretaría de Asuntos Estudiantiles de las fechas que estamos poniendo los que hemos dictado el curso de ingreso para aquellos que no lo han aprobado, para que rindan nuevamente el curso. Recuerden que para poder tener acceso, ¿no es cierto?, a los beneficios que otorga o tener un certificado en estos momentos de alumnos regular o que estén debidamente matriculados, tienen que tener aprobado el curso. Se van a dar distintas instancias. Por ahora van a recibir en el transcurso de esta semana la fecha de cuando se rinde matemática y cuando se rinde física. Introducción a la vida universitaria, por lo que he visto, han aprobado todo. Así que quien no haya aprobado,
póngase a estudiar porque vamos a tomar el parcial de recuperación. Profe, Sí. yo solamente no tengo aprobado la segunda unidad, creo. De todas las otras tengo Cada aprobadas. uno va a rendir lo que tiene reprobado. Ah, de 10 entonces. Eso yo no lo voy a, yo no entro en detalle quién aprobó uno, otro, eso el profesor le va a corregir. Nosotros vamos a hacer parciales que son genéricos de matemática y de física y deberán rendirlo y el profesor corregirá. El profesor o el tutor, depende eso de cada docente a quien, si lo va a corregir él o lo va a corregir el tutor. En el caso mío y de Laura Ávila, los parciales han sido corregidos por los tutores. Yo, por lo menos en mi caso, eso no lo voy a cambiar. Y la gente que no haya aprobado de la comisión A va a rendir junto con los de la comisión B, de la ingeniera Laura Ávila, y el parcial lo hace ella. Profe, tengo una O sea, pregunta. para que... Sí. Es sobre eso, porque en mi caso, o sea, porque vio que el año, no, este año, perdón, en el cursillo, daban trabajos de física. Yo, por ejemplo, no sé, no tenía buenas calificaciones en los trabajos, pero en los parciales yo los aprobé. ¿No influiría mucho la calificación de los trabajos? ¿O sí? Los trabajos se refiere a las actividades. Claro, sí, sí. Las actividades eran personales. Ustedes las tenían que presentar como una ejercitación en la cual se la corregía para que ustedes vean sus errores. Si usted hizo un trabajo y se lo devolvieron y saben que se equivocó, habrá tenido la perspicacia de ver, estudié y eso la llevé. Entonces lo que cuenta es la nota final, o sea, usted rindió y rindió bien. Claro, sí, sí. ¿Sí? El objetivo de las actividades era que ustedes lo presenten como una autoevaluación. Entonces, cuando se les devolvía, decía, bueno, yo me equivoqué en tal cosa, para que vean en qué se equivocan. Porque si no presentamos trabajos de evaluación, así como lo hemos hecho, y directamente le damos la teoría, le decimos, mire, este es el cuadernillo que tiene que estudiar, venga y rinda tal día. ¿Sí? Se dan las clases teóricas y dice, bueno, venga y rinda el parcial directamente. Y yo les dije, los que cursaron conmigo, les dije, mire, el tema de la actividad, nosotros resolvemos los docentes la actividad que está en el cuadernillo, algunos temas, digamos, los problemas más representativos. Y después la actividad 2 se presenta como algo que lo tienen que resolver ustedes como práctica para una idea de cómo va a ser el parcial. Si ustedes hicieron los deberes como corresponde, bien o mal, si estuvieron mal, tuvieron la oportunidad de que se los corrijan y saber en qué se equivocaron. El que no hizo nada y le fue mal, bueno, no podemos hacer nada. Tendrá que seguir rindiendo, tendrá que seguir estudiando. Es como cuando se les dice, pueden ir a clase de consulta. El primer día de clase se les dijo a todos, miren, la universidad pone a disposición de ustedes todo lo necesario para que ustedes puedan fluir, ya por decirle, o transitar la carrera universitaria sin problema. Ahora, cada uno, hay un dicho que dice, cada uno duerme como se la cama. Y bueno, eso lo tienen que ver ustedes.
Así que no se preocupen por los que hayan tenido las calificaciones de las actividades un valor inferior o un valor que no era, digamos, que lo lleve a aprobar y le haya ido bien en el parcial. Otra de las cosas es que nosotros hemos considerado que para aprobar el seminario hemos tomado como aprobación los que tienen 4 o más de 4. Pero para los parciales de ya ahora que están cursando, no se aprueban, se aprueban con 6. Ya el reglamento de estudio establece la calificación entre 0 y 5 desaprobado y de 6 en adelante aprobado. La escala de calificaciones. Así que no especulen con la nota y estudien para aprobar, no para sacarse un 4. Tienen que aprobar con la mayor nota posible. Nadie pretende o nadie quiere que todos sean alumnos de 10, pero todos están capacitados para aprobar. Y eso depende de cuánta práctica hagan en los ejercicios que les dan en la práctica y de cuánto estudien la teoría. Porque nosotros no podemos ir a hacer ejercicios por ustedes ni leer más libros de los que ya hemos leído. Así que bueno, repito, ya vamos a pasar un cronograma con los días que se rinden los recuperatorios de matemática y de física. Bueno, nos vemos el próximo lunes. Nos vemos, profe. Chao, profe. Adiós. Chao, profe. Para los que trabajen, que tengan un feliz día, el 1 de mayo. Y los que no, esperen al 21 de septiembre, que es el Día del Estudiante. Igualmente, profe. Gracias. Chao, hasta luego. Hasta luego, Chao, profe. profe, que le vaya bien. Hasta luego.